Bueno, continuamos con la temática de sanación cuántica y bueno, dos de los puntos que vamos a abordar, con lo que vamos a empezar, es consultas que nos hicieron, ¿no? Uno es leucemia, que lo preguntaron desde Honduras, y sobre la esterilidad en general, que estaba comentándome Andri, que algunos usuarios del canal de YouTube han estado interesados en tener información sobre eso. No voy a hablar en el nivel de la forma, o sea, en el ámbito del fenómeno de cómo se le relaciona con determinados alimentos, con determinados fármacos, o con determinados pesticidas y cosas así, ¿no? Simplemente me voy a remitir a la parte energética emocional, que al final eso es en realidad la raíz y es la forma en la que se puede sanar, ¿vale? Lo demás son cosas que se atraen, es decir, es el catalizador, ¿sí? Corrijo, el canal, ¿sí? Es el canal a través del cual se utiliza. O sea, hay, como he dicho muchas veces, hay una fuente de energía o recursos disponibles. La energía coge lo que está más al alcance, lo que implica menos gasto de energía. Entonces, si es la alimentación, será la alimentación. Si son pesticidas que rocian en los alimentos, será eso. Si es una inyección, será eso. Si es un fármaco, será eso. No importa. El asunto es que la fuente va a ser la parte emocional, ¿no? Bueno, voy a ir compartiendo aquí pantalla. A ver si sale. Sí, aquí sale. Bueno, empezando por ejemplo esto, el punto más importante, ¿no? La cuestión de la esterilidad. Hay personas que tuvieron un hijo e incluso un segundo hijo después de ser declaradas estériles por la ciencia médica, ¿no? A pesar de todo. Y a otras que no presentan ninguna anomalía, están perfectamente sanos, son fértiles, pero no pueden concebir, ¿no? Para algunas personas, el ser estéril forma parte de la experiencia que deben vivir en esta vida. Quizás solo desean tener un hijo porque creen que es normal tenerlo o porque sus padres desean ser abuelos. Muchas mujeres quieren tener un hijo solo para sentirse más mujeres porque les resulta difícil aceptar su feminidad. Es como muchas personas que creen que si se casan las cosas irían mejor o tendrían más atada a la otra persona, pero en realidad eso no soluciona el problema. Esta mujer puede ser estéril precisamente para que aprenda a ser feliz y a aceptarse completamente sin tener hijos. En el caso de muchas otras personas, el miedo que experimentan ante esta experiencia es más fuerte que su deseo, o sea, su deseo de tener criaturas, ¿no? De engendrar. Por lo tanto, la esterilidad es el miedo inconsciente que utilizan para no tener hijos, aunque no deben abandonar su deseo. La esterilidad se manifiesta a menudo en la persona que se acusa de ser improductiva, que no obtiene los resultados positivos que busca en un área determinada, incluso puede sentirse inútil. Es algo similar a cuando las personas o algunos individuos no quieren tener hijos porque consideran que es determinante el entorno, es decir, estar casados, que es importante tener una vivienda propia, que es importante tener una solvencia económica adecuada. Es decir, uno es el que pone a veces los límites a las cosas, ¿no? En vez de buscar cuál es el origen emocional y tratar de corregirlo. Para saber si tu esterilidad se presenta para ayudarte a aceptar el hecho de no tener un hijo, porque esa es la experiencia que debes vivir en esta vida, o si es causada por un miedo inconsciente. Si eres mujer, ¿conoces a alguna que tuviera problemas para dar a luz? ¿Qué aprendiste de tus padres con respecto a tener hijos? ¿Tienes miedo de perder a alguien o de perder tu hermosa figura? Es otra cosa que también puede ocurrir a nivel subconsciente. Tú a nivel consciente quieres tener hijos, pero a nivel subconsciente te preocupa, sí, que vaya a haber cambios a nivel sexual también. Entonces, posiblemente eso te preocupe, ¿no? O que haya complicaciones respecto de la atención que pongas al hijo por encima de la pareja. Así que hacer introspección puede también sanar ese tipo de rechazo subconsciente, aunque a nivel consciente si quieras, ¿no?
Sé consciente de que cualquier miedo sentido en el pasado no es necesariamente cierto para siempre ni para todo el mundo. Deberás decidir quién va a ganar, tu deseo o tu miedo. Cualquiera que sea tu decisión, concédete el derecho de tomarla. Es tu vida y puedes hacer lo que quieras, ¿sí? Hablando en sentido objetivo, objetivamente. Solo tienes que estar listo o lista para asumir las consecuencias de tus decisiones. Además, es sugerible que compruebes con quienes te conocen si te consideran improductivo o improductiva y y descubrirás que nada está más lejos de lo que ellos piensan de ti. ¿Vale? La esterilidad, bueno, aquí puse una figura que no tiene que ver, era solo para rellenar espacio. Sí, es de los riñones. La esterilidad se define como la ineptitud a reproducirse. Inaptitud, la inaptitud de no poder ser apto, no de ser inepto. La esterilidad puede indicar un rechazo, una resistencia inconsciente a la idea de tener un hijo, como he dicho. También puede que desee un niño únicamente para colmar las esperas de las personas que me rodean, pero que para mis adentros no lo deseo realmente. Teniendo miedo de dar a luz o de ser incapaz de cumplir con mi papel de madre o padre, ¿sí? Miedo de la responsabilidad, problemas financieros, como he dicho, o no deseando hacer vivir a mi hijo los sufrimientos que viví, provocó la esterilidad. Por ejemplo, también puede haber problemas en las zonas de los órganos reproductivos o de la matriz por el hecho de que también hay conflicto, ¿sí? Es como cuando a veces preguntas a alguien si quiere tener hijos y dice no, 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 ¿por qué? Porque no quieren privarse de la libertad que tienen hasta el momento. Es como algunas personas que no quieren tener ciertas responsabilidades. Yo, por ejemplo, me encantan los animales, pero yo no me interesa tener animales porque soy consciente de que ellos necesitan su propio espacio y de que necesitan que alguien esté pendiente de ellos, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo y los hijos es igual, van a estar contigo para toda la vida, ¿sí? Va a haber una relación emocional y una responsabilidad a la hora de guiarlos. Entonces, sí es cierto que la sociedad se vuelve todo un tanto egoísta y piensa más en lo que quieren conseguir que en su rol o su propósito de vida, ¿no? Y eso implica también el servicio que nosotros brindamos al ser padres, ¿no? Entonces, tenemos que puedo sentir el temor de volver a vivir a través de mi embarazo los recuerdos de los momentos en que me llevaba mi madre y que pudieron afectarme, ¿sí? Debo comprender que el deseo de tener un hijo puede ser más grande, pero el miedo también, que sea consciente o no. Es la diferencia que puede pesar en la balanza para que el proceso de embarazo se active o no. Debería comprobar si pude vivir experiencias en el pasado, que sea hombre o mujer, que pudieran haberme hecho vivir ciertos bloqueos sexuales, ¿vale? Un trabajo en psicoterapia o energético puede estar adecuado en este caso, ¿no? También puede suceder que no tenga que vivir esta experiencia de ser padre. Por lo tanto, es muy importante que me pregunte sobre la naturaleza de mi deseo de tener un hijo y que haga confianza a mi yo interior y mi decisión de dar la vida o no. Por ejemplo, hay algunas personas que no quieren tener hijos y sin embargo, accidentalmente tienen un hijo. Entonces ellos dirían, no, pero yo no quería, pero bueno, ya que vino, no, en realidad sí quería. Sí, sí quería, pero quería a nivel subconsciente. La parte consciente no quería. O sea, la parte analítica que mira las cosas alrededor, que tiene creencias eh, que le han inculcado, pero en el fondo sí desea. Y a veces ese fondo no es solamente la parte subconsciente, es una parte mucho más elevada que tiene que ver con el rol de vida. O sea, sabes que hay un propósito mucho más grande, pero lo sabes a un nivel muy profundo y que es parte también de tu propósito aquí y el propósito de el hijo, ¿sí? Porque van a estar conectados. Posiblemente ya estaban conectados en vidas anteriores, entonces deciden que se van a ayudar. Algunos que han sido padres en una vida teniendo hijos y ese hijo en otra vida fue su padre.
Entonces se están en realidad conectando, incluso o fueron pareja o fueron hermanos, cosas así. Entonces continúan un proceso de trabajo, ¿sí? En las siguientes encarnaciones de ayudarse. Eso quiere decir que muchos ya hemos sido padres muchísimas otras veces, y hemos sido hijos y hemos tenido muchos hermanos otras muchas veces. Solo que dependiendo de las necesidades del alma, nos volvemos a sincronizar en determinadas vidas, y esas sincronizaciones a veces son más cercanas, más prolongadas, menos prolongadas, en función de las necesidades del alma de conectar y crear enlaces, ¿sí? Eh, Emocionales, digamos. Pero emocionales como una red de conciencia. Bien, bueno, esos dos puntos para abordar la parte de la esterilidad. Supongo que quedó aclarado, explicado el punto. Ahora vamos con otra pregunta que estaban sugiriendo. Vaca Pineda lo preguntó en lo que concierne a la leucemia. Sí, la comentado que era una cuestión que estaba relacionada con la sangre, el hecho de que hay una enorme cantidad de leucocitos y en cambio hay muy pocos eritrocitos. O sea, hay una gran cantidad de glóbulos que tienen información genética, pero pocos que transportan oxígeno. Ahora, leucemia. Cuando proliferan más glóbulos blancos de modo incontrolado, tengo lo que se llama el cáncer de la sangre o leucemia. ¿Sí? Es la alergia que no circula libremente en mi vida. ¿Sí? Perdón, la alegría, la alegría que no circula libremente en mi vida. Tengo odio hundido profundamente en mí. Me autodestruyo, rehúso luchar. Si soy niño afectado de leucemia, es que siento una negación a renacer. Estoy profundamente decepcionado por lo que veo en la tierra. Quiero volver a marchar, dejar este cuerpo. La leucemia aparece frecuentemente después de la pérdida de un ser amado. Puede ser incluso un animal al cual amaba especialmente. Esa es una de las razones por las cuales podemos encontrar que también hay muchas personas que se van de este plano, ¿sí? Y se suele pensar que eso es algo arbitrario, pero no es así. Todo está perfectamente controlado, todo está programado. El momento en que vas a nacer, la familia en la que te van a acoger, el lugar, la época, la raza, el género, todo eso ya está prediseñado. Pero, claro, no se programa arbitrariamente. Durante las primeras fases de encarnaciones que tenemos en tercera densidad, o sea, con este cuerpo, es algo automático. Lo dirige el destino. El destino está dirigido por el Espíritu Santo. Pero llega un momento en que a medida que estamos evolucionando y nos acercamos hacia la cuarta densidad, o sea, lo que la Biblia llama el cuerpo de la resurrección, o como lo traducen, ya no es automático. Ya entre vidas, en esos procesos de sueño, entre una encarnación y otra, ya lo gestionamos con nuestro yo superior, o sea, con la parte más elevada de nuestra conciencia que desde el futuro está coordinando con el Espíritu Santo nuestro proceso de crecimiento. Pero al crecimiento me refiero al alma, ¿sí? Porque estamos aquí para estar evolucionando y brindar al Creador superior todas las experiencias que nosotros vivimos. O sea, nosotros somos las antenas receptoras o los sensores de la experiencia, y brindamos al Creador todas esas experiencias y sus conocimientos. O sea, el Creador se conoce a sí mismo a través de nosotros, de lo que nosotros estamos viviendo. Em, Entonces, esta forma de patología, si le queremos llamar así, está directamente vinculada con la expresión de amor en el interior de sí. También puede aparecer después de un acontecimiento para mí destacado, ¿sí? Algo abrupto, algo importante, que me llevó a desvalorizarme. Esta desvalorización afecta a mi ser entero y la viviré de un modo muy intenso y profundo. Tomemos el ejemplo de un niño joven a quien se rehúsa un sitio en el equipo de fútbol del pueblo o de su barrio. Es un drama. Es como si la vida ya no tuviera ningún sentido y que no valiera la pena ser vivida. Puedo tener la sensación de que debo sobreprotegerme constantemente para lograr lo que quiero. Puedo haber vivido una frustración intensa y haber violentamente ahogado mis emociones. Si mi amor o mi deseo de vivir estuvo herido de un modo u otro, mi actitud para amar puede volverse desconfiada, confusa y alienada. ¿Sí? Entonces, quiero aislarme de todos los sentimientos. Debo aprender a vivir con la vida en vez de contra ella. Tomo los medios adecuados para cambiar en mí la supervivencia por la vida.
Así estaré en paz conmigo mismo y ya no sentiré la necesidad de defenderme excesivamente. Hay que también tener en consideración que cuando estamos realizando determinadas actividades, los pensamientos, las cosas que no hemos canalizado, suelen conectarse con lo que estamos haciendo. Es decir, por ejemplo, yo estoy realizando una actividad física, un deporte o voy al gimnasio, alguna cosa, pero eso que no he gestionado emocionalmente me tiene cargado y al final me lesiono. Entonces, claro, uno piensa, no, es que hice un mal movimiento y dice, no, no tiene nada que ver porque estás cargando el peso de forma homogénea, tanto con la izquierda como con la derecha. Entonces, ¿por qué se sobrecarga más una? Entonces se justifican diciendo, no, es que un brazo es más grande que el otro. No, en realidad lo que pasa es que si ese hemisferio femenino, ¿sí? Sea la parte relacionada con hija, hermana, madre. Si es hemisferio masculino, será relacionada con padre, hermano o hijo. Sí, o mi parte masculina o mi parte femenina, lógico, ¿no? Porque tenemos ambos. Aunque el cuerpo sea de un solo género, sí, en realidad dentro de nuestro ser tenemos los dos. Entonces eso también suele pasar. Y eso pues, conlleva alguna lesión, una sobrecarga o alguna cosa que tiene su significado. Por ejemplo, cuando comemos. Considero que cuando estamos ingiriendo alimentos es cuando menos deberíamos estar pensando en cosas que nos preocupan. Es cuando somos más susceptibles a que si se comenta algo sensible pueda emocionalmente afectar. ¿Por qué? Porque estamos ingiriendo algo y en función de la emoción que podamos tener se produce un impacto. Entonces podemos tener una alergia a algo a partir de ese momento, precisamente lo último que comimos aquel día. Es decir, nunca tuve problemas con la leche, pero justamente un día que me estaba tomando un vaso de chocolate con leche, me cuentan una muy mala noticia, entonces se crea una conexión entre la mala noticia y el vaso y la leche. Sí, entonces a partir de ahí, cada vez que bebo leche, la expulso o vomito. Entonces me dicen que soy intolerable a la leche, pero en realidad lo que ocurre es que hay una conexión, ¿sí? Entre la emoción y la sensación. Entonces, cada vez que conecto el olor o el sabor de la leche, me acuerdo subconscientemente de aquella sensación que no quiero aceptar, que me chocó y la quiero repudiar. Entonces, se va a producir un impacto. Entonces, la leche no es el problema. Sí, lógico que es un canal, pero en realidad no es la fuente del problema. Simplemente fue el recurso que utilizó la mente en ese momento emocional que estabas afectándote. ¿Sí? Por eso lo ideal es uno trabajar meditativamente una, dos o si fuese posible 3 veces al día, un rato, para mantener una gestión de las emociones y un autoconocimiento, porque de otra manera el cuerpo se va a afectar de un modo u otro, en la magnitud de la envergadura de las afecciones emocionales con las que nos vemos implicados día a día. Bueno, voy con la siguiente diapositiva, que es para abordar algunas dolencias o algunas molestias que suelen aquejar mucho, ¿sí? A mí como deportista y bailarín durante muchos años me, me molestó también. Eh, por eso las elegí como primeras porque creo que son muy, muy, muy recurrentes, ¿sí? Nervio ciático, ¿sí? O sea, que se pinza, a veces, normalmente es el lado derecho, en algunos casos ocurre en el lado izquierdo. Porque va a tener que ver si es mi parte masculina, si es una cuestión femenina, ¿no? Porque la femenina es la creativa, la masculina la racional, pero también va a tener que ver con los aspectos de las mujeres más cercanas a mi vida o, en el caso derecho, los hombres más cercanos a mi vida, ¿vale? Y como siempre, la conexión principal siempre va a ser con los progenitores. Esa es la conexión principal. Aunque nosotros no nos llevemos mucho con nuestros padres o vivan lejos o no hablemos mucho, a nivel subconsciente tenemos una conexión estrecha. La figura del padre, porque es el creador, representa a Dios, y la figura de la madre, sí, porque estuvimos en su vientre, entonces representa a la madre naturaleza. ¿Okay? Tenemos una conexión con ellos a través de eso. Pero tampoco quiere decir que si tengas que cortar relaciones, sí, aunque los quieras mucho por determinadas razones que son tóxicas, no lo hagas, porque a veces puede ser es contraproducente. Al contrario, justamente aceptar algo porque es que son mis padres, no, precisamente eso es lo que te está causando un problema de salud. Sí, lo puedes querer mucho, pero a lo mejor necesitas crear un poco de espacio para sanar y dejar que el destino vaya organizando todo, poniendo las cosas en su lugar y en su momento vuelvan a poder llevarse bien, porque a veces si evolucionamos todo va bien, pero a veces las personas no evolucionan, o los dos,
y se vuelve tóxico, o uno de los dos quiere evolucionar y por no querer cortar lazos, se está afectando su salud. Entonces tiene que cortar un tiempo, continuar su evolución y confiar en que los demás sigan evolucionando. Pueden ser los padres, los hermanos, pueden ser los hijos, los mejores amigos. Y a veces es necesario eso por la salud de uno, ¿no? O por la salud incluso de ellos. A veces cortar relación también ayuda a las demás personas a valorar, ¿sí? Y a esforzarse por querer evolucionar y medrar. Ahora, hablando entonces sobre el nervio ciático. Usualmente te has visto que sufres de neuralgia en el nervio ciático. ¿Por qué? Esto ocurre porque sientes inseguridad respecto del porvenir o vives un miedo subconsciente a carecer de dinero y de bienes materiales. Eso ocurre mucho cuando eres una necesidad económica que está muy relacionado precisamente con el área lumbar. O bien no te pinza el nervio ciático y o te afecta toda la zona lumbar. Te notas sobrecargado encima de las nalgas, debajo de la espalda media, ¿sí? Toda esa zona de ahí se sobrecarga porque es tu soporte. Soporta la espalda, es decir, soporta tu vida, soporta tu economía. Bien. Eh, es lo que tienes. Crees que no estás apegado a los bienes materiales, pero sí lo estás. Y eso no es malo. O sea, es una forma, es una creencia, es un valor que existe en tu ser interior, tu foro interno. Temes perder, sea la economía, sea la casa, sea los bienes materiales, lo que sea. Y a la vez sientes que está mal pensar así, sí, porque te han enseñado que tener posesiones es algo malo. No es que sea bueno o malo, simplemente es una creencia. Entonces, esta culpabilidad te impide avanzar. Fíjense, avanzar de donde arrancan las piernas, de esa zona, es donde las piernas se están moviendo. Necesitan la flexibilidad de toda esa sección, de la zona lumbar y de toda la zona del coxis, ¿sí? Para todo lo que es la gestión de la movilidad del cuerpo. De ahí arrancan las piernas, que es mi porvenir, o sea, a dónde yo me estoy moviendo. Entonces, esta culpabilidad te impide avanzar, te impide enfrentar a la vida y arriesgarte más, haciendo que ésta se vuelva monótona. Pero eso no es todo. Dolor en el nervio ciático indica asimismo un programa guardado en el subconsciente sobre el rencor, agresividad reprimida y rechazo a someterse a una idea o a una persona. Y siempre todo esto en el terreno material. ¿Sí? Material en cuanto a posesión, ¿vale? Posesión de cosas. Que como digo, no tiene nada que ver con si es bueno o si es malo. Sencillamente es, si tú lo consideras que es malo, consciente o subconscientemente, eso es lo que va a somatizar la emoción. Somatizar quiere decir que lo hace físico. Soma viene de la palabra griega cuerpo. Por eso si alguna vez escuchas la palabra psicosomático, psico es de la mente, soma es del cuerpo, o sea que lo que ocurre en el cuerpo está originado en la mente. Eso quiere decir psicosomático. O somatizar, que se hace físico en el cuerpo. Eh, Vale, continúo con otro ejemplo que también nos afecta a muchos. A mí me pasaba mucho. A ver. Ah, sí. Las rodillas. ¿Ok? Las rodillas son las articulaciones que representan que me abandono a la jerarquía normal o a lo que está encima de mí. Al arrodillarme también identifica el movimiento y la dirección a la que quiero ir en mi vida. Las rodillas manifiestan, por lo tanto, mi grado de flexibilidad y sirven para amortiguar los golpes de la vida cuando la presión es demasiado alta. ¿Sí? Hay que entender que estoy hablando en los dos niveles. Siempre hacer todo en la existencia es a dos niveles. Metafísico, o que algunos llaman espiritual, y físico, es decir, de los fenómenos que ocurren en la materia. Se afectan las rodillas cuando me desvalorizo con relación a mi aspecto físico o mis marcas deportivas. Por eso digo que nosotros, muchos de los que practicamos baile, deporte, cosas así, como te pones metas y hay competitividad y demás, pues ahí te ves que te sientes sobrecargado por lo que te estás exigiendo a ti mismo. Entonces, eso se somatiza en el cuerpo. Pero porque no te pasan los tobillos, porque no te pasan los codos, que también practica los hombros, es porque ahí donde está el código. Todos son código, todo nuestro cuerpo es un vocabulario de los arquetipos,
¿sí? Que la mente ha codificado, es información. ¿Sí? Eh, vale, entonces eso igual que marcas deportivas y cuando tengo dificultad en doblarlas, demuestro con esto cierta rigidez, o sea, no quiero dejar de esforzarme, no quiero tener que doblegarme, ¿sí? Puede ser porque mi ego es muy fuerte y orgulloso. Una rodilla que dobla fácilmente es un signo de humildad y flexibilidad. Para mi subconsciente las rodillas son necesarias para mantener mi posición social y mi estatuto. Por ende, en esencia, un dolor en la rodilla o un problema que perjudique una de sus funciones es señal de una falta de flexibilidad en la forma de enfocar el porvenir. Dicho dolor se manifiesta en la persona que es orgullosa o testaruda que no quiere doblegarse ante las ideas o los consejos de los demás. Sí, una o varias de estas cosas son las que se implican cuando nos encontramos con problemas, en este caso de las rodillas, ¿no? A ver, oh, perdón. Otra molestia muy típica que es la nuca, ¿vale? De todas maneras, en la clase sobre el que compartimos del el curso de cábala avanzada que di hace año y medio, ahí, 2 años, se abordó pues con más énfasis la parte de Atlas, de Axis y las otras tres, ¿sí? Cada una de ellas, la relación con la tiroides, etcétera. Pues en este caso voy a hacer una ejemplificación de algunos detalles dichos de otra manera. El cuello representa la unión del cuerpo espiritual, ¿sí? Con el cuerpo material. El cuello es una de las partes flexibles del cuerpo. Todo problema en él denota inflexibilidad en la persona que lo padece. Debes hacer frente a las situaciones que crees que no puedes controlar como quisieras. Tienes miedo de ver o de escuchar lo que pasa a tu espalda, ¿sí? O sea, tu soporte de vida. Toda esta es el área de las 7 cervicales que simbolizan el centro de comunicación vinculada a la individualidad. Fíjense, si analizan la gráfica, observarán que hay ¿cómo se dice? Una horizontalidad en las posiciones de las primeras vértebras, que son de arriba hacia abajo, con los órganos, con las partes faciales, ¿no? Boca, ojos, nariz. Y es porque ellos están conectados precisamente con eso. Entonces es lo que ves, lo que hueles, lo que saboreas. O sea, gran parte de los 5 sentidos de la materia, ¿vale? Están relacionados con eso. Ahí los oídos no están tampoco muy lejos. Entonces, órganos que están de los sentidos que precisamente están en la cabeza, que es tu ser, ¿sí? Lo que tú eres como criatura espiritual, aunque estés en un cuerpo material. Las emociones, pensamientos, vida espiritual y crecimiento personal, ¿sí? Son todo esto. Atlas, ¿sí? La cervical 1 es tu voz interior. Axis, la cervical 2 se vincula a Atlas y manifiesta que debes abrirte a las nuevas experiencias y emociones. La cervical 3 es sobre tu soledad. ¿Sí? 4, 5 y 6 expresan lo que comunicas, lo que se te comunica. La cervical 7 es la que refleja tu moral, tus principios. ¿Vale? Y ahora miro la pregunta que me pusiste ahí. Tengo que voy a poner 2 diapositivas más y miro la pregunta, ¿de acuerdo? A ver, sí, 2 más. A ver, esta y 2 más. Bueno, alergias. Como dije antes, muchas veces se conecta con algo que estás comiendo. En general, una cosa que hay que entender a nivel subconsciente, hablando desde el punto de vista almático, o sea, del alma, es que a veces no aceptamos la vida que estamos teniendo. A lo mejor no toda la vida en general, pero sí unas etapas en la vida. Entonces,
la reacción alérgica no es necesariamente en el caso de una experiencia que tuviste, que te rechina, no la aceptas, como puede ser un alimento que comiste y hubo una conexión emocional, sino que en términos generales, en realidad las circunstancias no te están gustando, ¿sí? Pero de la experiencia de tu vida, por eso le estás respirando a los pulmones, es tu aliento, lo que aceptas, lo que asimilas. Entonces por eso a veces hay mocos, porque lo quieres rechazar, ¿sí? Quieres rechazar eso, no lo quieres aceptar. Bien, entonces ocurre que nuestro alma se siente que tiene un propósito, una experiencia que, o sea, tiene una razón de existir, pero lo que está viviendo no compagina con lo que en el foro interno sientes. Es decir, yo vine aquí con un objetivo, pero esto no conecta con lo que yo siento. Lo que estoy haciendo no conecta con lo que yo deseo hacer. Lo que me toca hacer no conecta ni compagina con lo que yo desearía lograr o llevar a cabo. Entonces, esa vida que estás teniendo empieza a ser tan molesta y tan incómoda que empieza a tener una alergia. Y uno piensa, bueno, son los ácaros, la caca, los cácaros reproduciéndose, el polvo. Sí, claro, todo eso es la parte que se conecta con la película, pero no es el origen de la película. De hecho, hay gente que, si mucho el polvo le molesta un momento y estornuda y se acabó, no le produce una reacción. Y a veces hay reacciones de reacciones, puede ser simplemente moco, otros se ponen rojos, otros se ponen morados o pálidos, otros se sienten que se van a desmayar o tienen que inyectarle algo, sí, porque se inflaman, sí, porque los ganglios se le inflaman y no puede respirar o no puede tragar saliva. Entonces es porque es en el nivel de la gravedad de cómo tú rechazas la vida que estás teniendo o la experiencia de vida, ¿vale? Eh, y eso ocurre desde el punto de vista almático también. No solamente es el escenario circunstancial, sino tu alma sabe o siente que eso no es el propósito de su vida, lo que está experimentando, ¿sí? A nivel general. Bueno, la persona alérgica siente aversión hacia alguien o no puede tolerarlo. Le cuesta trabajo adaptarse a alguien o a una situación. Es una persona que se deja impresionar demasiado por los demás, sobre todo por aquellos a quienes quiere impresionar. A menudo es también susceptible, no quiere desagradar. La persona alérgica vive una contradicción interna. Una parte quiere algo, otra parte se lo prohíbe. Lo mismo le sucede con las personas. Quiere mucho a alguien y depende de él o de ella. Una parte de sí desea la presencia de ese alguien y otra parte le dice que debería arreglársela sin él, sin ella, rechazando esta dependencia. De este modo, termina por encontrar defectos en la otra persona, la persona amada. A menudo, las personas alérgicas tienen padres cuyas ideas son, en muchos aspectos, opuestas, ¿sí? Es decir, el padre cree una cosa y la madre cree otra completamente distinta. Entonces el hijo está ahí entre dos aguas y al final no sabe muy bien hacia dónde tirar. Entonces, o bien se queda neutro y termina con un aspecto conflictual, ¿sí? Conflictivo, o tira por alguno de ellos y se polariza, es decir, tiende por el papá y termina desagradándola, no agradándole a su madre, o tira por la madre y no está agradándole a su padre. Pero es importante también ese tipo de experiencia porque nos ayudan a ser objetivos, a ver a nuestros padres como humanos que son, ¿sí? No idealizar a nuestros padres, porque igual tenemos etapas en las que tenemos aversión, ¿sí? Hacia nuestra madre, tenemos una etapa de aversión hacia nuestro padre y es importante aceptarlo, es normal, ¿sí? Porque llega un punto en que los idealizamos. Para nosotros de pequeño nuestros padres son unos superhéroes, ¿no? Entonces, si hacen cosas que nos hacen daño, se nos viene el mundo abajo y hay mucho conflicto interno. Sí, entonces es importante porque van a representar a nuestra mente en la parte masculina y femenina en nuestro crecimiento. De modo que entender y aceptar que son humanos, que cometen errores y que algún día los veremos como hermanos, es mucho mejor. Incluso si entendemos que ellos también fueron hijos nuestros en encarnaciones anteriores, comprendemos mejor que todos somos una red de una familia cósmica, ¿sí? Una red de conciencia y nos estamos ayudando unos a otros en el crecimiento y ninguno es todavía perfecto, hace lo mejor que puede, aunque aparentemente no sea así en muchos casos, todos estamos evolucionando y seguiremos evolucionando porque a fin de cuentas vamos a ser eternos, o sea, en el sentido de la inmortalidad, nos seguiremos viendo, ¿ok? Entonces, es simplemente una etapa. Por mucho que parezca que no nos llevamos bien con algunos de los progenitores o hermanos o amigos durante décadas, a fin de cuentas solamente es una fachada, es una experiencia necesaria, pero al final, si se puede hablar de final más adelante, dentro de algunas décadas y siglos, si no se resuelve ahora, se resolverá más adelante.
¿bien? Porque todo termina siempre encauzado hacia el perfeccionamiento y la unicidad de todos como una red de conciencia. Una conciencia planetaria y después una conciencia mucho más grande. A menudo las personas alérgicas tienen padres cuyas ideas son opuestas. Otro elemento de la alergia es que se convierte en un medio para llamar la atención, sobre todo si su manifestación es del tipo en el que la persona se ahoga y necesita la intervención de los demás. Sí, lo que decía una reacción anafiláctica, por ejemplo. Vale, ahora otro ejemplo, pues ya queda uno solo, eh, es de las articulaciones, ¿sí? Las conexiones entre los huesos principales del cuerpo, ¿sí? Los huesos que controlan o que dirigen las extremidades. Los problemas de las articulaciones indican que la persona tiene problemas para expresar lo que piensa o para tomar decisiones en la vida. Lo voy a hacer, voy a tratar esta de última y voy a hablar de los dientes, pero los dientes los voy a dejar para la próxima porque me gusta mucho hablar de los dientes, ¿vale? Y creo que aunque ya lo he abordado en el curso que di de Cábala avanzada, eh, voy a tomar algunas aristas sobre el tema de los dientes porque es muy interesante, entonces voy a concluir con esta de las articulaciones y siguiente domingo continúo con el tema de los dientes y otras partes, ¿no? Los problemas en las articulaciones indican que la persona tiene problemas para expresar lo que piensa o para tomar decisiones en la vida. ¿Por qué? Porque es la flexibilidad de la articulación, ¿sí? De los huesos grandes de las extremidades. Está cansada y no tiene ganas de actuar. Las articulaciones representan la facilidad, la movilidad, la adaptabilidad y la flexibilidad, dando al movimiento gracia y fluidez. Se representa la rigidez para comprender mirando la parte del cuerpo afectada. Puedo activar el proceso que consiste en aceptar que tengo algo que comprender. Por ejemplo, las muñecas, los codos, los hombros o las manos dolorosos indican que debo cesar alguna acción de algún trabajo, o sea, el tronco superior, ¿no? Quiero replegarme sobre mis codos, pero estoy cansado o harto de hacer lo que estoy haciendo o de ser lo que soy. Ya no quiero ser responsable. Es decir, un ejemplo de los hombros, ¿no? Las caderas, las rodillas y los pies, o sea, el tronco inferior, indica que ya no deseo seguir la vida con las dificultades que implica. Debo recordarme que la atención sobre un solo y mismo lugar, es decir, fijar inconscientemente la energía o la emoción en una sola articulación, puede hacer cristalizar esta energía e inmovilizar la articulación. ¿Sí? Se centra demasiado en eso. Eh, a ver, perdón. Dejar de compartir. Sí. Bueno, a ver. Entonces, si por la mañana me pego el dedo, a ver, entonces si por la mañana me pego en el dedo chico del pie, mi mente me trata de decir algo así, claro. La mente va a operar en un nivel eh, de la percepción, o sea, de lo que está dentro de la proyección de este sueño que llamamos existencia, hacia el cuerpo y hacia el exterior, ¿sí? Al tiempo que se conecta con las otras mentes, los otros seres que están en un entorno. eh, Mayormente porque también se conecta con la naturaleza, los árboles y demás, pero mayormente con otros seres humanos. Lo primero que hace es que comunica a nuestro cuerpo y en las circunstancias del entorno. Y lo podría decir cómo llega al exterior, sí, ocurre como efecto reflejo, como efecto espejo. De modo que cada dedo tiene un significado, ¿sí? Cada uno de los 5 dedos en la mano izquierda, la mano derecha, son también análogos a las tablas de la ley de Moisés, ¿no? 5 y 5. Y representan los sentidos, lo que puedes percibir, lo que puedes hacer, ¿no? Cada dedo tiene un significado. Y claro, si te golpeas en el dedo pequeño, pues también tiene su significado. El significado de las manos, de los dedos de las manos, es de lo que haces, ¿sí? Y de los pies es hacia donde te diriges en la vida, ¿ok? Con respecto al tema de la fertilidad, con respecto a Génesis 1, donde menciona, multiplíquense, es cierto que un mandamiento o ley es tener descendencia.
No, no es ley porque si fuese ley estaría establecido dentro de la ley de Moisés, que es la parte escrita de la ley, y estaría implícito en el razonamiento de la ley natural. O sea, estás obligado a mantener las genealogías. En realidad no estás obligado, es una cuestión que es nata, sí, es natural. No estás obligado a hacer algo que no quieras. Lo que sí es cierto es que, en cierto modo, está implícito en el deseo de la continuidad de la especie, ¿sí? Se podría decir que a nivel general, como raza, no quieres extinguirte como humanidad, ¿sí? Si todos se pusiesen de acuerdo para no tener hijos, entonces estaríamos hablando de un problema serio, ¿sí? No puedes, a ver, no es una ley en sí, pero sí tiene implicaciones colaterales, como es el hecho de que cuando impides que continúe la vida, estás impidiendo que muchas otras almas continúen su proceso. O sea, a ti te dio la oportunidad de nacer, ¿sí? Tú no estás dando la oportunidad a otro, no estás preguntando. A lo mejor cuando ya nace y crece le preguntas, ¿quieres estar aquí? No, ah, vale, listo. Pero antes, como no podemos llegar a ningún acuerdo, ¿cómo te iba a preguntar? Mira, ¿quieres venir? Sí, vale, no. Pues entonces sí, entra, llega lo uno, ¿no? Entonces es un poco complicado preguntar. Por eso hay que entender que las concepciones no se dan aleatoriamente, se dan porque están prediseñadas, ¿sí? De hecho, a veces hay momentos en que un alma quiere entrar, ¿sí? A un óvulo y se le impiden. Entonces está como tratando de ver, a ver si habíamos acordado que ustedes iban a ser mis padres en esta encarnación, ¿por qué no me dejan? ¿Sí? Si yo necesito, no solamente necesito un cuerpo, sino habíamos acordado que ustedes son los que me van a ayudar en el proceso de toma de conciencia, porque lo necesito. Necesito esa imagen masculina y femenina para corregir mi mente. O sea, necesito el yin yang de la parte racional y de la parte emocional para mi proceso evolutivo. Entonces, todo eso tiene varias implicaciones y muchas conexiones de cómo eh, no es que estemos obligados, sino que es nuestra responsabilidad como humanidad ayudarnos y realizar un trabajo, un servicio. Entonces, desde el punto de vista del servicio, sí, pero no hay que entenderlo desde el punto de vista de ley, porque como ley no es, ¿sí? Salvo que si estuviese conscientemente asesinando a la criatura. Es decir, si no ha llegado, pues no ha llegado. Pero si ha llegado y tú la asesinas, aunque lo estés asesinando dentro del cuerpo, ¿sí? Ya es asesinato, entonces sí es delito. Pero si no ha llegado, no ha llegado. Sí, entonces ya es una cuestión de que el destino no lo ha determinado. A veces dices, no, no quiero tener hijos, pero resulta que quedan embarazados por accidente, no, quedan por accidente. Era porque estaba prediseñado. Ustedes mismos, uno mismo, ya lo había acordado, aunque uno no lo recuerde conscientemente. ¿Sí? Eh, pues eso, sí. A ver, una descendencia puede multiplicarse. Bueno. Eh, ¿Alguna otra pregunta que tenga? Esa fue la imagen de la pantalla. En México hay, en México hay una canción donde dicen que si estornudas significa que alguien se acordó de ti en ese momento. Tienen parte de verdad que el cuerpo revive señales de otras personas. Sí, vale, pero a lo mejor no de esa manera. A veces sí es cierto que se dicen cosas, pero no tienen una base científica. A veces ocurre que se dicen cosas, ¿por qué? Porque se han visto a lo largo del tiempo que tienen una correspondencia, una relación. Entonces empieza a haber sospechas de que hay una correlación, aunque no haya todavía una explicación científica. Entonces, ¿qué ocurre? Los pelos que tienes en la nariz son sensores. Entonces ellos sensan o perciben. A veces alguien estornudo por alguna razón y alguien me dice, te agripaste. Y digo, no, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Que por el hecho de que estornude es que me ha agripado o como dicen, has cogido frío. No, he estornudado porque los pelos de la nariz son sensores.
se sensan los cambios de temperatura y los cambios de presión. Entonces, primeramente eso, no es que necesariamente haya respirado eso, a veces de hecho el aire está frío y el cambio en esa tensión que perciben, automáticamente el cuerpo tiene una reacción, ¿sí? De defensa, pero es algo automático. ¿Por qué? Porque hay un sistema de defensa, lógico que viene del subconsciente, pero no es que tu cuerpo esté mal, sino que reaccionaste inconscientemente, una, una, una reacción sensitiva. Que esa reacción sensitiva implique desde el punto de vista psíquico que alguien esté hablando de ti, pues no lo sé, no tengo conocimiento desde el punto de vista de la ciencia de que eso sea así, no lo sé. Bueno, una última pregunta. Bueno, hoy en el fútbol español se, bueno, ¿se me escucha? Sí, En el fútbol español hay un jugador del Barcelona que se llama Dembélé y del Real Madrid se llama Eden Hazard. Son muy buenos jugadores, pero siempre se la pasan lesionándose, y eso no les permite desarrollar todo su potencial como profesionales o como futbolistas, que si realmente no es algo de mala suerte, sino algo está ocurriendo en sus mentes que no les permite pues realizar sí, su sueño de jugar fútbol y se lesionan a cada rato, 1, 2, 3 semanas y tienen que salir a operaciones y todo eso. sí, exactamente. Tiene que ver con las marcas que ellos se exigen a sí mismos, se exigen más de lo que emocionalmente son capaces de soportar. Lo que ocurre con el deporte es que uno lo ve fácilmente, ¿sí? Desde una pantalla, igual que cuando ves una ceremonia, un concierto y demás, pero no sabe los nervios que esa persona pasa. A lo mejor no están pasando los nervios en el mismo momento porque tienen la adrenalina, ¿sí? Pero ocurre o en ese momento o especialmente en la antesala. Entonces vienen con una cantidad de estrés. Y a lo mejor en el caso de alguien que está cantando, no, ¿sí? Pero en el caso de un deportista, tiene detrás de sí la presión de los patrocinadores, tiene la presión de los medios de comunicación, tiene la presión de sus hinchas, tiene la presión de la competición. Entonces no se puede dar el lujo de bajar la guardia y siente que tiene que competir con otro, ¿sí? Entonces es más una lucha mental que una lucha física. Después los entrenamientos son intensos, de modo que hay un cansancio psicológico, hay un cansancio mental que es tener que cumplir con los requerimientos de lo que demandan de ti. Y hay un salario que te están pagando, entonces tú tienes que dar resultados. Por esa razón se lesionan más en esa práctica, aunque si a lo mejor estuviesen entrenando y nadie les mete presión, no se lesionan. ¿Por qué? Porque no hay una presión psicológica, no hay una presión emocional. Entonces, esas son las principales razones por las cuales se están muchas veces lesionados. Y cuando, como ves, muchas de las lesiones de los deportistas son ligamentos cruzados de la rodilla. Lo que estamos hablando, se ponen metas que están muy por encima de su capacidad emocional para sostenerlas. Fíjate que no se lesionan la lumbar, a pesar de estar corriendo de aquí para allá. Entonces, es eso lo que les ocurre mayormente. Económicamente están bien, pero la presión que se ponen por la competencia es muy fuerte. Entonces, están mucho tiempo lesionados por eso. O sea, lesionándose. Ya la durabilidad de la lesión es relativa, ¿sí? Porque una vez ya han descansado, se sobreentiende que no les van a exigir mientras están lesionados, entonces la recuperación puede ser mejor. ¿Por qué? Porque no hay una presión. Pero si los presionasen para que se recuperen porque tienen que volver a competir, les va a costar más tiempo recuperarse porque están estresados pensando en cualquier, tengo que recuperarme, entonces se hace más difícil. Y ahí tan importante que es siempre uno tratar de mantener la parte emocional en orden, especialmente cuando hay implicaciones emocionales de por medio. ¿Sí? Bueno, Sí, entonces significa que, por ejemplo, este jugador, Eden Hazard, una super bomba, o sea, fue un jugador que prometía ser el mejor y ya, al menos yo que veo sus partidos, se la ha pasado lesionado y casi no está en la cancha, casi no mete goles. Supongo que es por la misma presión de eso, ¿no? De que le exigen ser el mejor del mundo y supongo que no lo es
y por eso se lesiona, como que su cuerpo le dice, no, basta. Sí, 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 no puede soportar la presión. Es una presión psicológica y las rodillas se resisten, ¿sí? A demasiada presión por esas marcas. Ten en cuenta que no estás superándote una marca a ti mismo, estás superando la marca de miles y miles y miles de deportistas que están practicando lo mismo. Entonces se les exige mucho. Si tú estuvieses jugando con tus amigos en el parque, a lo mejor no tienes esas preocupaciones, pero todo lo que implica cuando eres una persona pública, ¿sí? Cuando eres una persona que hay patrocinadores de por medio, como digo, una hinchada, hay mucho dinero de por medio, la televisión, las expectativas de que, o sea, de que tu grupo gane y llegue al siguiente nivel y consiga la final y demás, es mucha presión psicológica. Y como es presión psicológica, se somatiza desde el punto de vista, o sea, por una cuestión emocional. Y los que resisten todo su impacto en la rodilla. Entonces tú puedes tener mucha preparación, una muy buena alimentación, estiras un montón, te pones hielo y lo que quieras, pero resulta que te da un esguince o un problema en las rodillas por ligamentos cruzados, ¿no? Entonces, o un problema en la rótula, desgaste de rótula, etcétera. ¿Por qué? Es lo mismo. Si no importa cómo se presente la película. El asunto es que ellos están bajo una presión demasiado difícil de mantener durante ese tiempo, ¿vale? Vale, pues eso, el miércoles continuamos con la temática de Génesis, que toca Génesis terminar la parte de Génesis 3 y Génesis 4 con la explicación de Cábala, que para los que escuchan la palabra Cábala y no entienden, a estas alturas todavía de lo que estamos hablando, porque sé que hay muchas escuelas de pensamiento, yo abordo la Cábala desde el punto de vista del trivium y el quadrivium, o sea, de las 7 artes liberales, ¿sí? Que es gramática, razonamiento lógica, eh, aritmética, geometría, música y astronomía, ¿sí? Que son los elementos que ayudan a que la mente se unifique, ¿vale? Son las ciencias principales y esa es la mecánica que utilizó en la Cábala, ¿vale? No tiene nada que ver que la gente escucha Cábala y ya se imagina cosas ahí medio oscuras, ¿ok? Bueno, y como la vida está codificada a través de esos códigos, pues eso es lo que explico los miércoles. Bueno, que tengan una excelente semana y sigan teniendo una noche excelente. Bueno.